Capítulo 3. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. ¿Hasta cuándo? Clamaré y no oirás. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mis hermanos, allá en Dominicana, yo sé que pasa en otros países, se estableció una persecución contra la corrupción. ¿Verdad que bonito se oye? Y wow, todo el mundo contento y todo esto, un aparataje. 2 años y medio más tarde, esos corruptos, según los estudios que hizo el gobierno, que violentan la ley, ninguno están detrás de las rejas. Oye, ¿dónde estaba esa algarabía? Todavía no se sabe cuándo se va a pasar juicio. La Procuradora General de la República, en una entrevista para jueces de la Alta Corte, de la Suprema Corte de Justicia, allá en Dominicana, en unas entrevistas que le estaban haciendo a jueces para llenar algunas vacantes de este alto tribunal,
arremetió contra una de las jueces, porque esta juez no estaba de acuerdo con el aborto. Y la Procuradora General de la República, que debe de mantener su espacio, y más en unas entrevistas como estas, arremetió contra ella. No le di seguimiento si salió electa para ocupar uno de los puestos. Pero simplemente por esta discrepancia no salió o hubo una confrontación. Mis hermanos, esto que nos habla aquí Habacuc no es ajeno a nuestros días y a nuestros países. La justicia sale torcida. Mis hermanos, después de escuchar estas preguntas de Habacuc, se parece esto que leímos a nuestros tiempos. ¿No nos sentimos a veces así que clamamos a Dios y decimos, ¿por qué me haces ver iniquidad y me haces que vea molestia? Tanta maldad. Y vemos como que si Dios y algunos hasta incrédulos se nos acercan y dicen, ¿dónde está Dios que permitió tal cosa? Y uno, mis hermanos, tiene que estar verdaderamente bien lleno de Dios para dar respuesta. A veces quisiéramos que como que Dios nos dé una explicación de por qué de las cosas. ¿En qué va a parar todo esto? Mire, cuando la pandemia, todos los países cerrados, estábamos en incertidumbre. Pensamos, ¿por en qué va a parar todo esto? Las situaciones que vivió Habacuc, sí es cierto que hubo invasión, pero no se diferencia de nuestras generaciones, según estuvo predicando el pastor muy acertadamente. Y no solamente generación de idiotas y de ineptos, sino que lo hacen adrede. Porque así como dijo el pastor que lo arrastran, sí adrede. Alguien o un grupo en este mundo quiere arrastrar a sus propios objetivos y proyectos. Cristo viene, hermanos. Amén. Cristo viene. Cristo está más cerca hoy que cuando lo esperábamos antes. Esto no va a parar para bien. Esto es global. La maldad es global. Entonces, nuestra actitud debiera ser, mis hermanos, como concluyó Habacuc en el 3:18, como acabamos de ver. Volvemos y lo leemos. Justo en la primera parte del versículo. Con todo, yo me alegraré en Jehová, porque no depende de las circunstancias mi gozo hacia Dios, mi alegría hacia Dios, porque es Dios mi fortaleza. No es el hombre mi fortaleza, no depende de las circunstancias mi fortaleza. Mi fortaleza es Dios. Ahora, ¿cómo yo voy a estar fortalecido en Dios si estoy cerca de Dios? ¿Qué dice la palabra del Señor en Lamentaciones, el capítulo 3, versículo 37? Fíjese que dice Lamentaciones 3:37. Dice la palabra del Señor:
¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Acaso se le escapa algo a Dios? Estamos pidiendo petición por una situación allá en la iglesia y una hermana escribe en el grupo de WhatsApp: para que Dios tome el control. Yo respondí más atrás: Dios siempre tiene el control. Porque a veces en nuestras peticiones se oye bonito: hermano, oren para que Dios tome el control de la situación. No, Dios siempre tiene el control. Dios nos ha perdido el control. Recordemos, mis hermanos, con todo yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Pero, mis hermanos, como dice el Salmo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Mis hermanos, tranquilos. Por algún propósito Dios está permitiendo que estemos viendo y oyendo lo que estamos viendo y oyendo. Quizás es, y no digo quizás, podemos, en medio de los diferentes problemas, situaciones, ya sea personales, sociales, económicos, como sea, Dios quiere usarnos en ese momento para hacer una atalaya, para hacer un ánimo, para hacer una luz, como predicaba el pastor, una luz. Y recordemos que Jesús es luz, Dios es luz, y ningunas tinieblas hay en él. El evangelio es luz. Entonces, Dios nos está permitiendo que vivamos en estos tiempos postreros para que seamos luz. Y no importa que se vaya la luz, seguimos siendo luz. Allá en Dominicana se va la luz mucho. Y seguimos siendo luz. Entonces, mis hermanos, Dios está permitiendo lo que estamos viendo. Solo esperemos en Él. Mire lo que Dios le respondió a Habacuc en el capítulo 2, verso 4. Recordemos, mis hermanos, que con todo yo me alegraré en Jehová, aunque no entienda lo que está pasando. Y oiga lo que le dijo Dios a Habacuc, le respondió Dios a Habacuc. Dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Bendito sea el Señor. No vivimos por causa de las circunstancias. No vivimos ni siquiera si hoy pude comer o no pude comer. Es que el justo vive por fe. Realmente, mis hermanos, recordemos lo que Jesús le tuvo que responder al mismo diablo. Al mismo diablo. ¿Tú tienes hambre? Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué Jesús le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y los que adoran a Dios en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. En otro versículo. Entonces, mis hermanos, Dios le está respondiendo a Habacuc que el justo vive por fe. Esa es la misma respuesta de Dios aún a nosotros hoy en la actualidad. Es cierto, ¿cómo yo voy a llenar mi barriga? Con fe. Yo le aseguro que usted llena su barriga con fe. ¿Hay aquí algunos que nunca han llenado su barriga con fe? Pues yo le aseguro que sí.
mire lo siguiente. Quizás usted ha leído esta historia. Algunos la han puesto de otra manera. Sucede, mis hermanos, que un misionero llegó la hora del almuerzo y veía el fogón frío, apagado. Allí no salía ni un humo de un fósforo. Y le dijo a la mujer, pon la mesa. Y la mujer, como obediente a su esposo, puso la mesa, puso los platos, puso los cubiertos y se sentaron a dar gracias. Mis hermanos, gracias Dios, porque a ti te ha placido este momento. Y antes de que terminara la oración, tocaron la puerta. Y cuando el pastor abre, una tremenda compra de alimentos y cosas que le había llegado, porque en la bodega tal o qué sé yo cuándo, estaban recogiendo y sabían que él era el pastor tal, fulano de tal, y sí, bueno, mire, esto es una donación. ¿La fe llena la barriga? Yo creo que sí. ¿Cuántas veces usted ha orado al Señor, Señor, no tengo hoy con qué comer? Y Dios le ha dado de comer. Yo sé que usted sabe que la fe llenaba la barriga. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Porque Él es el Dios de mi fortaleza. Entonces, mis hermanos, en otras palabras, Dios le está diciendo a Habacuc, aunque no entiendas lo que está pasando, solo ten fe. Confía en mí, que por esa fe es que vas a vivir. Entonces, Dios nos respondería de la misma manera todavía al día de hoy. Pero quizás algún cristiano me dirá, ¿y si me muero? Bueno, me morí. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Acaso no queremos estar con el Señor? Nos morimos. Algunos mueren por accidente, algunos cristianos mueren por una enfermedad, algunos cristianos... Si Dios le quiso placer que muramos de hambre, ¡gloria a Dios! Ay, pero pastor... ¿Y dónde está eso en la Biblia? Pero se lo voy a buscar. Usted lo sabe, yo sé que usted lo sabe. Vaya a Romanos 14:8. Yo voy a creer que el pastor José Rendón, con esa voz de locutor que tiene, lo lea fuerte. Romanos 14:8. Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Lo dice la Biblia o no? ¿Usted se atreve a morirse por el Señor? Déjame tirar una plumita a ver cuál sale. Eso sí que pasó en una ocasión. El predicador tiró una plumita, iba cayendo sobre una anciana y la anciana sopló la plumita. Pero el Señor entregó su vida por nosotros. Mis hermanos, lo que pasa es que los cristianos somos hechos de un material
que nadie entiende. Y ese es el material que Dios puso en nosotros a través de su Santo Espíritu, que es a la vez inmaterial. Recordemos, mis hermanos, con todo yo me alegraré en Jehová. Y Dios le respondió a Habacuc: el justo va a vivir por fe, mas el justo por la fe vivirá. ¿Acaso, mire, a mi pastor en Dominicana, ¿usted sabe cuántos días de vida le dieron? ¿Cuántos meses? 3 meses. Y mis hermanos, tenía cáncer terminal. Eso le pasa a los siervos de Dios también. Y bueno, se lo llevaron a Estados Unidos. Un hermano allá lo alojó en su casa. Antes de irse, él dijo, como dijo Abraham a Isaac: iremos, adoraremos y volveremos. Y mis hermanos en Estados Unidos estaban experimentando con un tratamiento y él fue el conejillo de India. ¿Usted sabe qué tiempo hace de eso? Hace ya casi 10 años. Y ahí está el pastor. La gloria sea el Señor. Porque, mis hermanos, no depende del que corre o del que no corre. Depende de Dios. Mi vida no está en las circunstancias. Mi vida está en las manos de Dios. Y es Dios quien determina cuándo yo voy a morir, cuándo no voy a morir, si tengo que pasar hambre, no tengo que pasar hambre, si la situación está difícil o está difícil. Mi vida depende de Dios. No es de las circunstancias. El presidente dominicano ni me conoce. Ni me conoce. Él tira sus leyes, sus decretos, su todo, y los políticos, los legisladores, aquí, allá, ellos ni me conocen, pero Dios me conoce. Entonces, mis hermanos, con todo, yo me alegraré en Jehová, aunque no entienda lo que pasa. Y, mis hermanos, de ninguna manera estoy queriendo dejar dicho con esto que seamos conformistas. No debemos ser conformistas. Ahora, debemos de conformarnos, sí, a la voluntad de Dios en mi vida. ¿Qué quieres que haga, Dios? ¿Dónde me quieres llevar, Dios? ¿Qué tú quieres que diga, Dios? Mire el ejemplo de que acabó de dar el pastor José Rendón. Él no estaba en su mente para allá, para Delta Macuro, al triunfo, pero Dios sí lo tenía en su mente. Y lo ha sostenido y lo seguirá sosteniendo. Porque es que no depende ni siquiera del pastor, depende de Dios. Es que, mis hermanos, los cristianos tenemos que, en estos tiempos duros y difíciles, tenemos que, como lo dijo Jesús, bueno, siempre debemos de hacerlo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, mis hermanos, con todo, yo me alegraré en Jehová, aún en medio de la escasez. Con todo, yo me alegraré en Jehová, aún en medio de la escasez. Ya vimos que nos alegraremos en Dios no entendiendo lo que pasa. Ahora veremos que también debemos de gozarnos en Dios en medio de la escasez. Son dos situaciones extremas, ¿verdad, mis hermanos?
normalmente queremos saber qué es lo que está pasando. Y también me gusta estar leyendo las noticias, me gusta estar también atento a todo lo que está pasando. Pero para que sirva de aflicción a mi alma, sino de confirmación de la palabra de Dios. Hay que reconocer que son dos situaciones extremas, que una verdadera fe viva en nuestro Dios para poder sostenernos y alegrarnos en Él. Habacuc, sabiendo que era inminente la invasión de los caldeos a Judá, simplemente tomó una actitud de confianza en Dios, porque no podía hacer más. No lo confundamos con resignación. Me voy a resignar. Por ejemplo, allá se está discutiendo ahora mismo, o se quiere reintroducir, se tiene discutiendo, no se sabe cuántos años, pero se quiere reintroducir la modificación del Código Procesal Penal, porque en Dominicana se castiga el aborto. Porque el aborto es asesinato. Disculpe, hermano, si usted está de acuerdo o no, pero el aborto es asesinato. Entonces vinieron unas legisladoras ahí de Estados Unidos haciendo presión, hermanos, porque somos de los pocos países que estamos atrasados, que no se le ha permitido esto, con un montón de cosas. Y mis hermanos, en medio de esa situación, gracias al Señor, se han levantado algunos defendiendo lo que es la vida. Y en una ocasión yo comento con una hermana, no de la iglesia, la situación, y dicen: ay, hombre, ¿y qué uno va a hacer? Todo eso va a venir para acá. El matrimonio de personas del mismo sexo, el aborto, esto. ¿Y qué uno va a hacer? Y yo digo: orar. Y predicar el evangelio. Amén. Porque no nos podemos quedar de que, bueno, estamos mal. Esto tiene que pasar. Mire, no fue que Habacuc se resignó. Habacuc no se resignó. Y entonces, a pesar de la inminente invasión de los caldeos a Judá, simplemente tuvo una actitud de confianza en Dios. Mire, mis hermanos, si va a pasar, ok, que pase. Pero que no pase sin que yo no haya hecho nada. Ustedes no ven, mis hermanos, cómo qué fácil los políticos salen detrás de su líder y andan y sudan, y si llueve se mojan y dicen: entonces yo no voy a salir a proclamar la verdad del evangelio de Cristo. En una ocasión tuve el privilegio, llamo privilegio, de ir de manera organizada a una concentración en contra del aborto frente al Ministerio de Educación de la República Dominicana. Y allí tenía a mi hermano con todo mi deseo la pancarta: Dios es el dador de la vida. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gracias al Señor que a ningún evangélico de esos que fueron se le antojó tirar piedras, ni palos, ni nada, ni la policía no tuvo que hacer bombas lacrimógenas. Pero usted se pone a ver
Habacuc en su tiempo hizo lo que tenía que hacer. Pablo en su tiempo luchó contra el Imperio Romano, hizo lo que tenía que hacer. Pedro en su tiempo, cuando le tocó, hizo lo que tenía que hacer. Jesús en su tiempo se le llamó, hasta incluso algunos lo llaman revolucionario, porque hizo lo que tenía que hacer, que es cumplir, ¿verdad?, el mandato de Dios. Y usted y yo en esta generación, ¿qué vamos a hacer? Igual, hacer lo que Dios nos manda. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, mis hermanos, Habacuc puso su confianza en Dios, no porque, fíjese que el inicio de Habacuc es muy diferente a cómo termina el capítulo 3. No podía hacer más. Entonces, por tal motivo, ya en el capítulo 3, mira el verso 16 que leímos. Mira lo que dice el verso 16, otra vez, capítulo 3. Oiga lo que decía Habacuc. Oí y se conmovieron mis entrañas. Oh, hermano, era inminente que venían los caldeos a destruir su pueblo. Se conmovieron mis entrañas. Usted se imagina, mis hermanos, que con el asunto, ¿verdad?, que está en la palestra ahora mismo aquí en Venezuela, lo del Esequibo, en vez de usted ir allá, que sea que le invadan a ustedes. Óigame, ¿cómo usted se va a sentir? En el caso allá también tenemos fronteras con Haití, que Haití vaya a invadir la República Dominicana. Oiga lo que dice Habacuc. Se conmovieron mis entrañas, porque era castigo de Dios. A la voz temblaron mis labios. ¿Ha usted a veces hablado cuando le tiemblan sus labios? Ya sea por frío o por miedo. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto. ¿Qué dijo Habacuc? Eso es inminente. Sí, temblaron mis labios, se conmovieron mis entrañas, pero estaré quieto. Y dice, en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Hubo también uno de los profetas que le dijeron, te pasaste del bando contrario. Es que a veces los evangélicos nos ven como medio raros cuando decidimos obedecer la verdad. Por eso dice la palabra del Señor, no conforméis, ¿verdad?, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No seguir la corriente de este mundo. Entonces, mis hermanos, allí entonces, él esboza estos preciosos versículos. Ya venía destrucción inminente. Israel ha pecado. Viene el castigo de Dios. Pero él dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labranos no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, ¿qué dice? Con todo yo me alegraré en Jehová
y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué extraño, ¿verdad? Pero si usted ve el versículo 19, ¿qué dice? ¿Por qué él pensaba así? ¿Porque él era fuerte? ¿Es porque él era fuerte? Dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. Con todo yo me alegraré en Jehová, aunque no entienda lo que pasa. Con todo yo me alegraré en Jehová, aún en la escasez. Porque el Señor es mi fortaleza. Y mis hermanos, lo vemos esto un poco difícil y de verdad, mi hermano, hay que verdad estar, óyeme, centrado en el Señor, porque de verdad, hermano, no es fácil. Pero Dios es nuestra fortaleza. Mire, mi hermano, realmente entiendo que todos estamos viviendo situaciones difíciles, pero el Señor es nuestra fortaleza. Ustedes saben, mis hermanos, que detrás de toda guerra, desorden social, revolución civil de los pueblos, siempre luego sigue una situación muy difícil, dura y escasez, que es lo que está diciendo Habacuc. Después que pase todo eso, aunque la higuera no florezca, después que venga la invasión, haya destrucción, ¿qué es lo más natural que pase? Que la higuera no florezca, que la viña no haya frutos, que los labrados no den mantenimiento, aunque no haya, dice, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas. Él dice, con todo, yo me alegraré en Jehová. Entonces, mi hermano, yo no sé por qué usted está pasando. Yo no sé cuál es su preocupación ahora mismo. Yo no le voy a decir, haga esto en el sentido de decisión, desde el punto de vista de accionar, pero sí le voy a decir, mi hermano, que encomiéndense a Dios, que Dios es nuestra fortaleza. Él nos va a dirigir a lo que tenemos que hacer. Ahora, si hay ya de plano establecido y mandado por Él, y eso no es negociable, es la predicación del Evangelio. Mantengámonos, mis hermanos, firmes y sin fluctuar, y más en la predicación del Evangelio. La gente lo que necesita es el Evangelio de Cristo, para que ellos también puedan tener lo que nosotros tenemos. Sí le voy a decir esto, manténgase en su fortaleza, que sea Dios y no las circunstancias. Vamos a orar. Oh Dios, perdóname primero a mí, Señor, si en alguna manera me he dejado llevar de las circunstancias que nos rodean allá en mi país. Perdona, Señor, también a tu iglesia, a cada uno de nosotros. Señor, no es que nos hagamos ajenos a todo lo que está aconteciendo a nuestros alrededores, sino, mi Señor, que, como decía Habacuc, que Él se va a alegrar en ti, que tú eres su fortaleza, porque nosotros no tenemos fuerzas. Señores, nos debilitamos fácilmente. Entonces, Señor, ayúdanos a poner nuestros
nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestra fe en ti. Y ayúdanos, Señor, a seguir adelante como hasta ahora usted lo ha estado haciendo. Gracias, Señor, porque estás con nosotros y estás en control de todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos con gracias. Amén. Dios les bendiga.